Bien, en esta oportunidad vamos a hacer el tema de análisis vectorial, pero a diferencia de la clase pasada, en esta oportunidad bajo el método analítico, o sea, descomposición de vectores. Y además vamos a ver el tema de cinemática, y en particular lo que corresponde al MRU. Veamos. Tenemos aquí la descomposición rectangular de un vector. Nos dice lo siguiente. Consiste en proyectar un vector perpendicularmente sobre los ejes de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, tengo aquí el vector A. Este vector A lo voy a descomponer en dos componentes, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se descompone dicho vector. Por ejemplo, tengo aquí el vector A. Sí, ahí tenemos el vector A. Y este vector lo voy a descomponer. Ustedes me van a indicar si es o no correcto la descomposición que estoy planteando. Lo descompongo en esta componente horizontal, verde, y en esta componente vertical de color negro. A ver, dígame por ahí si he realizado o no bien esta descomposición del vector A. O sea que si la suma vectorial de verde más negro nos da o no el vector A. Ahí confirmen si es o no correcto lo que he planteado. Si yo sumo vectorialmente verde más negro, ¿nos da el vector A? No, profesor. Así es, no nos da. Muy bien. Es por eso que cuando ustedes descompongan, se pueden apoyar, por ejemplo, con el método del triángulo, ¿correcto? En este caso es incorrecto esta componente. Si yo la cambio por esta otra, ahora sí es correcto. Si yo sumo verde más amarillo, eso nos da justamente el vector A, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se descomponen los vectores. Y una forma de apoyarse es utilizando el método del triángulo, ¿sí? Bien, entonces aquí, teniendo en cuenta esa idea, descomponemos al vector A en una componente horizontal, en este caso hacia la derecha, y en una componente vertical, y en este caso hacia arriba. Del gráfico yo puedo apreciar fácilmente la dirección de cada componente. La componente horizontal está en dirección más X o hacia la derecha, y la componente vertical está en dirección más Y o hacia arriba. Entonces, hasta aquí del gráfico yo puedo apreciar la dirección, pero también es necesario conocer la magnitud de cada componente. Para esto me puedo valer de la parte geométrica. Y es que el vector A hace el papel de la hipotenusa. La componente horizontal hace el papel del cateto adyacente al ángulo θ. Y la componente vertical hace el papel del cateto opuesto al ángulo θ. Por ese motivo, tenemos aquí las componentes del vector A. Veamos, para la componente horizontal nos dice que es más, que es la dirección, ¿correcto? Y luego sigue su magnitud, nos dice A coseno de θ, ¿correcto? Donde A, entre comillas, hace el papel de la hipotenusa. Y para la componente vertical, acá tenemos su dirección, nos dice más, positiva, y luego su magnitud, A seno de θ. Pero ¿por qué el signo más? ¿Por qué el signo más? ¿Por qué no el signo menos? Entonces aquí les planteo esta idea. Y con esto ya va a quedar más claro, inclusive con otros vectores, que vamos a ver más adelante. Acá tengo nuestro sistema cartesiano X, y les pregunto, estos valores que estoy marcando de color celeste, ¿cómo son? ¿Positivos o negativos? Estos Positivos. valores positivos, muy bien, perfecto. Ahí está, esos son valores positivos. Y los que estoy marcando aquí de color lila, ¿cómo son? Y los Negativos. negativos, perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, cuando ustedes vean un vector o componente del vector que está apuntando hacia la derecha o hacia arriba, se dice que ese vector o componente del vector tiene dirección positiva. Ahora, si el vector o componente del vector apunta hacia la izquierda o quizás hacia abajo, se dice entonces que tiene dirección negativa. Esa es una forma muy fácil, bien sencilla de poder recordar cuando la dirección de un vector será positiva o negativa, ¿correcto? En este caso, las componentes del vector A
Ambas son positivas, pero ojo, acá tenemos una dirección positiva estrictamente en la horizontal y acá tenemos una dirección positiva, pero estrictamente en la vertical. ¿Sí? Bien, ahora, si yo conozco las componentes del vector expresado tanto en su magnitud y su respectiva dirección, entonces a ese vector A yo lo podría expresar como un par ordenado. Aquí lo tenemos, por ejemplo, el vector A está expresado como un par ordenado, donde siempre la primera componente corresponde al eje X y la segunda componente siempre corresponde al eje Y. Pero ojo, tenga presente que aquí, cuando esté expresado en un par ordenado, allí debe estar necesariamente expresado tanto en su magnitud como en su dirección. Me explico con este ejemplo. Imaginemos que tienen ustedes el vector U. Ahí tenemos el vector U, que tiene como par ordenado, a ver, se me ocurre, el 4, menos 3. Ahí está, correcto, el 4, menos 3. ¿Cuánto vale aquí la componente horizontal o la componente en el eje X de ese vector U? ¿4 o menos 3? ¿Cuánto vale aquí la componente horizontal o la componente en el eje X de ese vector U? ¿4 o menos 3? ¿O no se sabe? Claro, 4. Muy bien. 4. Perfecto. Así es. Perfecto. Ahora miren, 4 o más 4 es lo mismo, ¿cierto? Quiere decir entonces que esa componente horizontal del vector U está orientado a la derecha o a la izquierda. ¿Está en dirección más X o menos X? ¿Más X o menos X? ¿A la derecha o a la izquierda? Si es positivo, entonces esa componente horizontal está orientada hacia la derecha o en dirección más X. Así es, señorita Jocelyn, perfecto. Ahora aquí, la componente vertical vale menos 3. Quiere decir que esa componente vertical está orientada hacia arriba o hacia abajo, en dirección más Y o menos Y. Acá nos dice que su segunda componente, claro, en dirección menos Y, o está orientada hacia abajo, ¿correcto? Ojo que así se les podría dar en el examen. Y ustedes van a tener que interpretar esas componentes, donde aquí, ojo, sí o sí debe estar expresado tanto la magnitud como su respectiva dirección, ¿correcto? Por eso le han colocado, por ejemplo, aquí el signo menos, ¿sí? Bien. Ahora, con esta información, yo podría conocer, por ejemplo, ahora la magnitud de ese vector. Una forma de conocer la magnitud de ese vector es utilizando esta expresión, que la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de la componente en el eje X elevado al cuadrado más su componente en el eje Y elevado al cuadrado. Para hacerlo más fácil, ahora voy a quitar este signo menos. Ahí lo tenemos. Para hacer más fácil aquí el cálculo. Y ahora quiero conocer la magnitud de ese vector U. Entonces planteamos ahí, la magnitud de ese vector U es igual a la raíz cuadrada. ¿De quién? De la componente en el eje X. Ahí eso vale 4. En este caso al cuadrado. ¿Más quién? La componente en el eje Y elevado al cuadrado. En este caso 3 al cuadrado. ¿Y esto al ojo cuánto vale? ¿Cuánto vale eso al ojo, como quien dice? A ver ahí, vayan calculando cuánto vale ello. Está bien sencillo, creo, ¿no? 5. 5, así es, muy bien. Muy bien, eso vale 5. Entonces a ustedes les podrían dar, por ejemplo, les da un conjunto de vectores expresados como pares ordenados y les preguntan, determine la magnitud del vector resultante. Entonces, ¿qué hacen? Pues van a sumar todo ese conjunto de vectores expresados como pares ordenados y luego ustedes van a obtener algo como esto, una componente en el eje X y otra en el eje Y. Y para conocer la magnitud de esa resultante o de ese vector, pues plantean simplemente esta expresión. Y como por ella lo dijeron correctamente, esto vale 5 en magnitud. Perdón, un ratito. Esto vale magnitud 5. Así es, joven Daniel. Perfecto, 5. Muy bien, pero también en ocasiones va a ser necesario conocer el ángulo que forma ese vector respecto de la horizontal.
¿sí? Muchas veces va a ser necesario conocer el ángulo que forma ese vector respecto del horizontal. Y para eso podríamos trabajar, por ejemplo, con la función tangente. Entonces aquí en el gráfico tenemos que la tangente de este ángulo θ sería el cateto opuesto entre el adyacente. Pero el cateto opuesto es la componente vertical y el cateto adyacente es la componente horizontal. Por eso que tenemos aquí que la tangente de θ, de forma general, va a ser la componente en el eje Y entre la componente en el eje X. Entonces, con esa idea, quiero conocer el ángulo que forma este vector U de par ordenado 4,3 respecto de la horizontal. Entonces ahí planteamos tangente de ese ángulo θ es igual a ¿quién? Y acá tienen que tener mucho cuidado. ¿Cómo será ese cociente? ¿4/3 o 3/4? ¿O da lo mismo? A ver, ¿cómo será el cociente aquí? La tangente de ese ángulo θ. ¿4/3 o 3/4? ¿Cómo debe ser el cociente? A ver, veamos. ¿Cuánto vale aquí la componente vertical? Eso vale 3. ¿Y cuánto es la componente horizontal o en el eje X? Eso vale 4. Así es, 3/4. Perfecto. Y finalmente ustedes hacen la pregunta. ¿Para qué ángulo la función tangente toma este valor de 3/4? Que es conocido, me parece, ¿no? Me parece que es conocido. ¿Cuánto debe ser ese ángulo? ¿Será quizás 30 grados? ¿45? ¿Cuánto debe ser el ángulo? 37, así es. Muy bien. Perfecto. Bien, jóvenes. Hasta aquí pueden tomar la captura. Tener en cuenta también ese ejemplo. ¿Sí? Para que puedan entonces ustedes utilizarlo esto en algunos problemas. Ahora, hasta aquí tenemos, ojo, para un vector. ¿Sí? Ojo, tenemos hasta aquí para un vector. Lamentablemente no siempre se va a trabajar con un vector. Vamos a tener posiblemente 2 o más vectores. Entonces tenemos ahora que generalizar este método. Pero para esto vamos entonces ahora a trabajar con 2 vectores. Y luego de ello vamos a generalizarlo. Entonces aquí tenemos la idea, por lo menos para un vector. Y a continuación vamos a analizar para 2 vectores. Bien, paso a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Bien, borramos todo esto. Ahora tenemos la adición de vectores, ojo, pero ahora para los vectores A y B. Atentos con el objetivo, lo voy a indicar aquí. El objetivo principal, bueno, son dos objetivos. Uno de ellos es conocer la magnitud del vector A más B. ¿Sí? Y el otro es el ángulo que forma ese vector respecto de la horizontal. Entonces ahí tendríamos luego que trabajar con la tangente. Vamos a asumir otro ángulo, ¿correcto? Entonces queremos conocer tanto la magnitud del vector resultante de A más B y además el ángulo que forma dicho vector resultante respecto de la horizontal. Pero ojo bajo el método analítico, o sea, descomposición de vectores. Entonces paso 1, como se hizo en el caso anterior, vamos a descomponer a los vectores, en este caso A y B. Para el vector A está bien sencillo porque es prácticamente lo mismo, ¿no?, que se vio en la diapositiva anterior. Ahí tenemos su componente horizontal a la derecha y su componente vertical hacia arriba. Por eso que ambas componentes tienen aquí como dirección positiva. Y luego su respectiva magnitud, a coseno de θ para la componente horizontal y a seno de θ para la componente vertical. Ahora, ¿qué ocurre con el vector B? Observo aquí. Si yo descompongo el vector B, tengo una componente horizontal hacia la izquierda y una componente vertical hacia abajo. Entonces aquí la componente horizontal del vector B tiene dirección negativa porque él está orientado o dirigido hacia la izquierda o en dirección menos X. ¿Y cuál es su magnitud? Bien, su magnitud es B coseno de alfa. Ahora vamos con el vector B. El vector B lo descompongo y observo aquí que la componente vertical está orientada hacia abajo. Como está orientada hacia abajo o en dirección menos Y, entonces su dirección es negativa. Ahí tenemos menos B seno de alfa. Entonces, hasta aquí ya tengo bien expresado las componentes del vector A y B, tanto en su magnitud con su respectiva dirección. El segundo paso sería, por ejemplo,
expresar a los vectores A y B como pares ordenados. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, paso 1 es descomponer a los vectores y expresar las componentes de dichos vectores, tanto con su magnitud y su respectiva dirección. Ahora, el segundo paso va a ser expresar a los vectores A y B como pares ordenados. Y es que ya sabemos cuánto vale la componente tanto horizontal y vertical de los vectores A y B. Y como les comentaba, mi objetivo es conocer el vector resultante de la suma de A más B. Entonces aquí voy a sumar los vectores A y B. Sumamos y por esta parte tengo, ¿no? A la izquierda tengo A más B. Ahora, ¿cómo se suman estos pares ordenados? Sencillo. Se suma la componente horizontal del vector A más la componente horizontal del vector B, coma, componente vertical del vector A más la componente vertical del vector B. Por eso tenemos aquí A sub X más B sub X, coma, A sub Y más B sub Y. Ahora, voy a renombrar a los vectores. Me explico. Al vector A más B lo reemplazo por el vector R, que es el vector resultante. Luego aquí, tengo A sub X más B sub X. Esa suma sería, por ejemplo, la componente horizontal del vector resultante de A más B. Luego tenemos por acá A sub Y más B sub Y. Esa sería la segunda componente o la componente vertical del vector resultante de A más B. ¿Sí? Hasta aquí, confirmen si vamos bien. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. ¿O hay alguna duda al momento que he planteado esta suma de A más B? Aquí confirmen si vamos bien. Porque, ojo, miren, si ya tengo expresado el vector resultante como un par ordenado y quiero conocer su magnitud, entonces sencillamente planteamos lo que vimos para el vector A. O sea, para el vector A se había expresado como un par ordenado, ¿no? En la primera diapositiva de la teoría. Y para conocer su magnitud, planteamos esto, ¿no? La raíz cuadrada de la componente en el eje X al cuadrado más la componente en el eje Y al cuadrado. Entonces aquí tengo justamente el vector resultante y sus respectivas componentes, en el eje X y en el eje Y. Y quiero conocer la magnitud de ese vector resultante de A más B. Bien, vamos a asumir a modo de ejemplo que este es el vector resultante y acá tengo su componente horizontal y su componente vertical. Y vamos a asumir que ese es el esquema para ese vector resultante de A más B. Para conocer entonces la magnitud de ese vector resultante, lo igualamos a la raíz cuadrada, la componente en el eje X al cuadrado, más la componente en el eje Y elevado al cuadrado. Y finalmente, si yo quiero conocer el ángulo que forma ese vector resultante respecto de la horizontal, entonces, como vimos en el caso anterior del vector A, planteamos aquí la tangente. En este caso, la tangente de este ángulo gamma es igual a ¿quién? La componente vertical entre la componente horizontal. La componente en el eje Y entre la componente en el eje X. ¿Correcto? Bien. Esto sería, ojo, para dos vectores. Ustedes se preguntarán, profe, si tenemos 3, si tenemos 4, si tenemos n vectores, ¿cómo trabajamos? Bien, aquí viene entonces la generalización. Vamos a generalizar esto. Observo aquí. Si yo quiero conocer la magnitud de la resultante, ¿qué ingrediente se necesita? Se necesita la resultante en la horizontal y en la vertical. Pero estos de aquí, ¿cómo se han obtenido? Observo que la componente horizontal o la componente en el eje X, ¿cómo se ha obtenido? Miren, sumando las componentes de los vectores estrictamente en el eje horizontal o en el eje X. ¿Y cómo se obtiene la resultante en el eje vertical? Ahí observo que la resultante en el eje vertical es igual a ¿quién? A la sumatoria
de todas las componentes o vectores que están estrictamente en el eje vertical. ¿Correcto? Esto es de forma general. Cuando ustedes quieren conocer la resultante en la horizontal, van a sumar todas las componentes o vectores que se encuentren estrictamente en el eje X. Pero teniendo en cuenta, ojo, siguiente. Si ese vector o componente del vector apunta hacia la derecha, entonces tiene dirección positiva. Pero si apunta hacia la izquierda, entonces tiene dirección negativa. Ahora en el eje Y, para conocer la resultante en el eje Y o en el eje vertical, esto es igual a la sumatoria de todas las componentes o vectores que se encuentren estrictamente en el eje Y o en el eje vertical, donde aquellos que están dirigidos hacia arriba tienen dirección positiva y aquellos que están dirigidos hacia abajo tienen dirección negativa. Conociendo ambas componentes, ya podré conocer finalmente la resultante, ¿correcto? O la magnitud de la resultante. Bien. Ahora, también se les podría presentar un vector en función de los vectores unitarios. Me explico. Por ejemplo, acá tengo un vector R cualesquiera y que tiene como par, está expresado de esta manera, Rx, Ry y Rz. O sea, quiere decir que este vector está en el espacio tridimensional o está expresado en 3 dimensiones. Ese vector R se puede expresar también en función de los vectores unitarios. Esto les comento porque justamente vamos a ver un problema expresado con vectores unitarios. Se plantea así, miren. El vector unitario asociado al eje X es la letra Y. El vector unitario para el eje Y es la letra J. Y el vector unitario asociado al eje Z es la letra K. ¿Correcto? Entonces, este vector R yo lo puedo expresar como coordenadas o también expresado con los vectores unitarios I, J, K. ¿Correcto? El vector unitario Y siempre está asociado al eje X. El vector unitario J siempre está asociado al eje Y. Y el vector unitario K siempre está asociado al eje Z. Y luego, si yo quiero conocer la magnitud de ese vector, que está expresado en 3 dimensiones, entonces esto es igual a la raíz cuadrada. ¿De quién? De la componente en el eje X al cuadrado, más la componente en el eje Y al cuadrado, y más la componente en el eje Z al cuadrado. Listo. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura, ¿correcto? Teniendo en cuenta aquí ya la generalización para obtener el vector resultante de un conjunto de vectores, y por aquí también la representación de un vector en función de los vectores unitarios. Entonces, en resumen, cuando ustedes quieren conocer la resultante de un conjunto de vectores, primer paso que hacen, descomponen a los vectores. Y segundo paso, van a obtener ustedes la resultante estrictamente en la horizontal y estrictamente en la vertical. Y con esa información ya podrán conocer finalmente la magnitud del vector resultante, así como también el ángulo que forma respecto de la horizontal. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Algo quizás no me deje entender? Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué parte joven Daniel? ¿Qué parte joven Daniel? A ver, para hacerlo más fácil, a ver. Voy a colocar aquí, así miren, esta zona número 1, quizás este de aquí, la número 2, quizás este de aquí, la número 3, o quizás este de aquí, la número 4. ¿Qué parte, digamos, no sé, digamos, no me deja entender muy bien? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4, o quizás todo?
La número 3. Ah, ok, la parte 3. Listo, la parte 3. La parte 3. 2 y 3. Ya, ok, la parte 2 y 3. Ok. Ya, la parte 2 y 3. Ok, no hay problema. Bien. Habíamos trabajado primero para el vector A, ¿no? Un solo vector, y luego para dos vectores. Les decía entonces, si yo quisiera trabajar para dos o más vectores o n vectores, entonces tengo que conocer otro método que nos permita conocer justamente la resultante para un conjunto grande de vectores. Entonces por acá habíamos deducido lo siguiente, miren. Si yo quiero conocer, si yo quiero conocer este vector resultante R expresado como un par ordenado y con ello finalmente conocer la magnitud de ese vector, entonces, ¿qué debo conocer? La componente en el eje X y su componente en el eje Y, o la resultante en el eje X y su resultante en el eje Y. Pero ¿cómo se obtiene la resultante en el eje X? Observo que esa resultante en el eje X se obtiene sumando todas las componentes o vectores que se encuentran estrictamente en el eje X o en el eje horizontal. Por eso que tenemos aquí que la resultante en el eje horizontal o en el eje X es igual a la sumatoria de todas las componentes o vectores que se encuentran estrictamente en la horizontal o estrictamente en el eje X, donde aquellos que están dirigidos hacia la derecha tienen dirección positiva y aquellos que están dirigidos hacia la izquierda tienen dirección negativa. Ahora, ¿cómo obtener la resultante en el eje Y? Ahí observo que él se obtiene sumando todas las componentes o vectores que se encuentran estrictamente en el eje Y. Por eso que aquí tenemos la resultante de forma general en el eje Y, es la sumatoria de las componentes en el eje Y en el eje vertical, donde aquellos que están dirigidos hacia arriba tienen dirección positiva y aquellos que están dirigidos hacia abajo tienen dirección negativa, ¿correcto? Una vez que he obtenido esta resultante tanto en la horizontal como en la vertical, en el eje X o en el eje Y, reemplazamos aquí y con ello finalmente ya se puede conocer la magnitud, ¿correcto? Esa es por una parte, ¿no? Luego me dijeron también la parte 3. Ok, ahora aquí. Digamos con un valor numérico para que se pueda comprender esto mucho mejor. Imaginemos aquí el vector v como un par ordenado. Menos 3,5, ¿correcto? Entonces, este vector v yo lo puedo expresar también en función de los vectores unitarios. Veamos, menos 3 corresponde al eje X y 5 corresponde al eje Y. Entonces tenemos menos 3, ahí está, menos 3, y le multiplico por su vector unitario. El vector unitario asociado al eje X es la letra Y. Luego sigue más 100, 5, ahí está 5, pero 5 es la segunda componente o la componente vertical, o sea la que está en el eje Y. Y para el eje Y, el vector asociado a él es el vector unitario asociado a él, se representa con la letra J, ¿correcto? Ahora, si aquí tendríamos una tercera componente, entonces esto sería más esa tercera componente y multiplicado por su vector unitario. El vector unitario asociado a la tercera componente o al eje Z se representa con la letra K. No sé si con eso quedó más claro la idea. ¿Sí? Hasta ahí confirmen, por favor. Ah, claro, así es, así es. No, claro, no descuida. Teníamos nosotros los vectores A y B, y el objetivo es conocer la magnitud de la resultante de A más B. Por eso que se había descompuesto los vectores A y B, y luego los había expresado como pares ordenados, ¿correcto? Luego, como estoy buscando la resultante de A más B, lo que hicimos fue sumar justamente, ¿no? Sumar estos dos vectores A y B. Por eso que tenemos aquí a la izquierda A más B. Este vector A más B, ahora, ¿cómo lo represento en función
en función de un par ordenado. Aquí, como les comentaba, primero se suma la componente horizontal del vector A más la componente horizontal del vector B, coma, la componente vertical del vector A más la componente vertical del vector B. ¿Sí? Y luego había renombrado al vector A más B por el vector resultante R, donde además expreso el vector R en función de un par ordenado, Rx, Ry. ¿Pero quién es Rx? Rx es la sumatoria, de forma general, es la sumatoria de todas las componentes o vectores que se encuentran estrictamente en el eje X. Y luego, ¿quién es Ry? Ry es la sumatoria de todas las componentes o vectores que se encuentran estrictamente en el eje Y. Luego, como ya sé quién es el vector R expresado como un par ordenado, con esta información ya puedo conocer su magnitud, utilizando justamente esta expresión que se encuentra aquí al extremo derecho. No sé si con esto ha quedado quizás algo más claro. Ojo que la semana pasada hicimos ¿no? la resultante de dos vectores, pero bajo el método geométrico o el método gráfico. Ahí no se había descompuesto los vectores. Pero en esta oportunidad estamos analizando bajo el método analítico. Y bajo el método analítico se descomponen a los vectores. ¿Sí? Ah, con el eje Z. Ok, entonces acá tengo para, digamos, en 2 dimensiones, X, Y. Y por aquí voy a indicar, a ver, en 3 dimensiones. A ver, por acá, en este espacio. Ya, imaginemos otro vector. El vector U. Se me ocurre -1, 2,4. Ahí está, en 3 dimensiones, ¿correcto? Entonces, lo quiero expresar en función de los vectores unitarios. Entonces tengo -1. -1 corresponde a quién? Al eje X. Entonces, él va a estar multiplicado por su vector unitario, que está representado con la letra I. Luego sigue aquí más 2, pero 2 es la componente en el eje Y. Y para el eje Y, su vector unitario asociado se representa con la letra J. Luego sigue 4, la tercera componente o la que está en el eje Z. Pero el vector unitario asociado al eje Z es la letra K. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los ejemplos numéricos, ¿sí? de los vectores, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, y expresados con los vectores unitarios I, J, K. Ok, gracias también a ustedes por su participación. Claro, así es, así es. Así es. Si no aparece, no lo consideran o lo pueden asumir entre comillas como si fuera cero. ¿No? Entre comillas como si fuera cero o nulo. Así es. Entonces ahí tienen ustedes los ejemplos, ya sea para 2 dimensiones o 3 dimensiones. Hasta aquí pueden tomar la captura y pasamos luego a los problemas. Esto será el resumen de la teoría, ¿sí? Para análisis vectorial, método analítico. Bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Bien. Borramos todo. Y tenemos el problema número 1. Nos dice, la figura muestra 3 fuerzas. Ahora, hay que tener en cuenta que lo vamos a ver esto más adelante, pero les indico, la fuerza es una cantidad física vectorial, ¿correcto? La fuerza es una cantidad física vectorial. Entonces aquí nos dice, la figura muestra 3 fuerzas, o sea, entre comillas, 3 vectores. Esas 3 fuerzas o 3 vectores son concurrentes, que actúan sobre una partícula situada en el origen de coordenadas. ¿Sí? Ahí tenemos entonces esas 3 fuerzas. Nos dice ahora, si la magnitud de la fuerza resultante es 20 newtons y su dirección es 270 grados respecto al eje más X, pregunta, determine la magnitud de la fuerza F. ¿Sí? A ver, voy a analizar el problema. En este caso, quiero conocer la magnitud de la fuerza F.
Si yo quiero conocer la magnitud de esta fuerza F, podría ser el problema más sencillo si no fuera por este detalle. Y es que no nos dicen para nada en ninguna parte del texto el valor del ángulo θ. El problema sería sencillo si nos dijeran θ vale 30 grados, por ejemplo, u otro valor, pero no lo mencionan, no es dato en el problema. Y sin embargo, quiero conocer el valor de la fuerza F. Entonces, ahora me tengo que apoyar de la condición del problema, lo que está escrito de color morado. Nos dice que la magnitud de la fuerza resultante es 20 newtons. Pero, ojo, su dirección es de 270 grados respecto al eje más X. Entonces les pregunto, ¿dónde creen que está ubicado ese vector resultante? ¿En esta posición 1, en esta posición 2 o en esta posición 3? ¿O en ninguna de ellas? Sabiendo, ojo, que ese vector resultante forma 270 grados respecto al eje más X. Claro, en la posición 3, correcto, así es. Porque ustedes bien saben, ¿no? Que de más X hacia más Y hay 90 grados. De más X hacia menos X hay 180 grados. Y finalmente de más X hasta menos Y, hasta ahí tenemos 270 grados. Perfecto, la posición 3. Muy bien, perfecto. Bien. Entonces, atentos con esta información muy importante. Ya sabemos que esa resultante, eso no es estrictamente vertical. Esa resultante, eso no es estrictamente vertical. A ver, eso no es estrictamente vertical. O esa resultante quizás tiene alguna componente horizontal. Supongamos que la resultante hubiera sido algo como esto, formando un cierto ángulo con respecto a la vertical. Vamos a suponer así. Entonces yo lo puedo descomponer y en ese caso se observa que tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. Pero en el problema nos dicen que esa resultante se encuentra formando 270 grados respecto al eje X. O sea, quiere decir que es estrictamente vertical, no tiene componente horizontal. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Si la resultante es estrictamente vertical, quiere decir entonces que la resultante en la horizontal debe ser cero. Esta es una forma indirecta de decirles, si la resultante en la horizontal es igual a cero, determine la magnitud de la fuerza F. Así sería muy directa la pregunta, sería muy fácil. Tengan presente ustedes que los datos se les van a dar de forma indirecta, no de forma directa. De forma directa hubiera sido, si la resultante en la horizontal es nula o igual a cero, determine la magnitud de la fuerza F. Así sería muy fácil. Entre comillas, les van a dar de forma indirecta. Si la magnitud de la fuerza resultante es 20 newtons y su dirección es 270 grados respecto al eje más X, o sea, graficando observo que este es estrictamente vertical y por lo tanto la resultante en la horizontal debe ser nula. Bien, vamos a partir entonces de ese dato del problema. Para esto también vamos a tener que descomponer los vectores dados en el gráfico. Ahora sí, tenemos que la resultante en el eje X debe ser nula, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se obtiene esa resultante en el eje X? Recordar, recordar que esa resultante en el eje X, cómo se obtiene? Como la sumatoria de todas las componentes o vectores que se encuentran estrictamente en el eje X. Descomponemos y observo. Tengo aquí en la componente horizontal f coseno de θ y como está orientada a la derecha, positiva, ahí está. Tengo otra componente que vale 240 newtons, como también está orientada a la derecha, también positiva. Pero ¿qué ocurre? Miren, acá tengo un vector de magnitud 360 newtons, pero él está orientado hacia la izquierda. Como está orientado o dirigido hacia la izquierda, tiene dirección negativa. Por eso que aquí se ha reemplazado con todo y su dirección. Ahí está, menos 360. Y todo esto debe ser igual a cero, ya que la resultante es nula en la horizontal. De aquí despejando tenemos entonces que f coseno de θ es igual a 120.
Ahora, hay un pequeño detalle. Yo quiero conocer el valor de F, ¿no? El valor de la fuerza, pero necesito conocer el ángulo teta. ¿Cómo puedo determinar el ángulo teta? Va a ser un poquito complicado. Ahora voy a utilizar el otro dato del problema. Nos decían que la resultante es en magnitud 20 newtons y se encuentra en dirección 270 grados respecto al eje más X. Entonces, este vector resultante tiene una magnitud de 20 newtons, pero observen que está dirigido hacia abajo en dirección menos Y. Por lo tanto, como vector, magnitud y dirección sería menos 20 newtons. Menos porque está dirigido hacia abajo y su magnitud 20 newtons. Esto quiere decir entonces que la resultante en el eje Y se obtiene como la sumatoria de todas las componentes o vectores que se encuentren estrictamente en el eje Y. Si justamente en el problema les mencionan que la resultante es 20 newtons, ahí está la resultante de estos conjuntos de vectores, verde, rojo y celeste, la resultante de ellos es 20 newtons, pero ojo, dirigido hacia abajo, entonces quiere decir que él, ¿cuánto vale? Menos 20 newtons, ¿correcto? Ya que él se ha obtenido sumando todas las componentes que se encuentran estrictamente en el eje Y. Estrictamente en el eje Y. Bien, y eso es Profesor, ¿puede justamente... repetir lo de menos 20 newtons, por favor? Es que se me fue el internet por un momento. Ok, ok, descuida, descuida. Si son detalles técnicos que a veces no escapan a uno, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué menos 20? Bien, la magnitud es 20, eso es cierto, pero nos dicen que la dirección de ese vector resultante es 270 grados respecto al eje más X, ¿cierto? Por eso que habíamos deducido al inicio que esa resultante se encuentra en el eje menos Y, ¿correcto? En dirección menos Y o en dirección hacia abajo. Como está apuntando hacia abajo o en dirección menos Y, por eso que su dirección es negativa. Ahí está menos, porque está orientado hacia abajo, y 20 newtons, que es su magnitud. ¿Correcto? Entonces, el signo menos es porque ese vector está orientado o dirigido hacia abajo. ¿Sí? Ese es el motivo. Profesor, muchas gracias. Ok. Bien, entonces ahora voy a utilizar justamente este otro dato del problema. Por dato, la resultante se encuentra en el eje y en este caso hacia abajo. Y tenemos entonces la resultante en el eje Y. ¿Cómo se obtiene? Sumando todas las componentes en el eje Y. ¿A quiénes tenemos en el eje Y? Acá tengo una componente f seno de teta, pero como él está orientado hacia arriba, tiene dirección positiva. ¿Quién más tenemos en el eje vertical? Tenemos acá a 180 newtons, pero observo que esa componente está dirigida hacia abajo, por lo tanto, menos 180 newtons. Ahí está, menos 180. ¿Hay alguna otra componente de los vectores verde, azul y rojo estrictamente en el eje vertical? No, no hay más. Esto va a ser igual entonces ¿a quién? A la resultante en el eje vertical. Y eso por dato, ¿quién es? Menos 20 newtons. ¿Por qué menos? Porque esa resultante está orientada hacia abajo, formando 270 grados respecto al eje más X. ¿Sí? Despejando que tenemos que f seno de teta es igual a 160. Tengo aquí la expresión 1 y la expresión 2. ¿Qué podría hacer con estas dos expresiones para que luego se pueda obtener el valor de f? Una idea sería, por ejemplo, elevar al cuadrado a las expresiones 1 y 2 y luego sumarlas. Por ejemplo, si elevo al cuadrado aquí a la expresión 1, tendríamos f coseno de teta al cuadrado es igual a 120 al cuadrado. Y por acá tendríamos f seno de teta al cuadrado es igual a 160 al cuadrado. Y lo sumamos. Ahí tenemos f coseno de teta al cuadrado más f seno de teta al cuadrado es igual a ¿quién? 120 al cuadrado más 160 al cuadrado. De estos términos que están aquí expresados a la izquierda de la igualdad, yo podría factorizar f al cuadrado. Factorizo f al cuadrado y tenemos dentro coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Esta es una identidad pitagórica. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado, ¿eso cuánto vale? Independientemente del valor del ángulo. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado. ¿Eso cuánto vale? Independientemente del valor del ángulo.
Es una identidad que siempre es igual a 1, ¿No? ¿correcto? Así es, eso siempre es igual a 1, perfecto. Independientemente del valor del ángulo, el coseno al cuadrado más seno al cuadrado de un mismo ángulo siempre nos da la unidad. Ahora, por aquí. Este 120 yo lo puedo expresar como un 3 por 40. Este 60 lo puedo expresar como un 4 por 40. O sea que, mira, vamos a expresarlo por acá, yo podría factorizar el 40 al cuadrado. ¿Y qué nos va a quedar? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿eso cuánto es? 5 al cuadrado. Por eso que aquí abajo tenemos 200 al cuadrado, ya que 200 al cuadrado proviene ¿de quién? De 40 al cuadrado por 5 al cuadrado. Bien, finalmente aquí tengo f al cuadrado por 1 igual a 200 al cuadrado. Saco la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y de ahí finalmente ¿qué se obtiene? Que el valor de esa fuerza en magnitud es de 200 newtons. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, o problema, en este caso número 2. Nos dice, en la figura, el contenedor de la grúa está por descargar arena sobre un tubo hueco. El peso del contenedor cargado es de 1400 newtons y la tensión en el cable superior es 2000 newtons. Y las tensiones de los cables inferiores son 500 y F2. Pregunta, determine la tensión F2 y además el ángulo alfa, sabiendo que la fuerza resultante sobre el contenedor es nula. Bien, para esto tenemos que graficar esos vectores fuerza. Ahí tenemos el peso de la carga, la tensión del cable superior y por aquí las tensiones de los cables. Ahí está la fuerza F1 o la tensión F1 formando 53 grados con la vertical y por aquí la otra fuerza F2 formando justamente un ángulo alfa con respecto a la vertical, donde aquí se desea conocer tanto el valor de la fuerza F2 como también el valor del ángulo alfa. Bien. Vamos a utilizar aquí la condición del problema. Nos dice que la fuerza resultante sobre el contenedor es nula. Para que la fuerza resultante o el vector resultante sea nulo, tanto la componente horizontal como la componente vertical deben ser nulas simultáneamente. Entonces ahora vamos a proceder a descomponer a los vectores. Y luego con ello, a partir de la condición del problema, obtener el valor de la fuerza F2. Ahí descomponemos esas dos fuerzas. Y ahora sí, por dato nos dicen que la resultante es nula. Eso implica que tanto la resultante en la horizontal como en la vertical deben ser simultáneamente nulas o iguales a 0. ¿Cómo se obtiene la resultante o la componente de la resultante en la horizontal? Sumando todas las componentes o vectores que se encuentren estrictamente en el eje X o en la horizontal. ¿Y a quiénes tenemos estrictamente en la horizontal? A esta componente, F2 seno de alfa, y como está orientado a la derecha, positivo. ¿Quién más tenemos estrictamente en la horizontal? A este otro que vale 400 de magnitud, pero, ojo, pero observo que está orientado hacia la izquierda. Por eso que aquí, ahí tenemos su dirección menos, porque él está orientado hacia la izquierda, y su magnitud 400. Y eso debe ser igual a 0. Despejando tenemos que F2 por el seno de alfa es igual a 400. Ahora vamos al eje vertical. Para el eje vertical se tiene que la resultante en la vertical es igual a la sumatoria de todas las componentes o vectores que se encuentren estrictamente en el eje vertical o en el eje Y. ¿Y a quiénes tenemos estrictamente en el eje vertical? A esta tensión T,
cuya magnitud es de 2000 newtons. Y como está orientado hacia arriba, más 2000 newtons. Ahí está, 2000. Tenemos aquí el peso de la carga P, que en magnitud vale 1400, pero observo que esa carga P, ese vector, está orientado hacia abajo, por lo tanto, menos 1400. ¿Quién más tenemos en el eje vertical? Esta componente de 300, él también está dirigido hacia abajo, miren, dirigido hacia abajo, por lo tanto aquí menos, porque está orientado hacia abajo, y su magnitud igual a 300. Finalmente, ¿a quién más tenemos en el eje vertical? Esta componente, F2 coseno de alfa. Pero como él está orientado hacia abajo, también menos, porque está orientado hacia abajo, y su magnitud F2 coseno de alfa. Y todo esto debe ser igual a 0, ya que la resultante es nula. Despejando, obtenemos entonces que F2 coseno de alfa es igual a 300. Miren, hasta aquí los problemas 1 y 2 se asemejan, son muy parecidos hasta este punto. ¿Cómo podríamos obtener el valor de esa fuerza F2? Teniendo en cuenta justamente la solución del problema número 1. Porque hasta aquí se asemejan, son muy parecidos. ¿Qué podría hacer luego para obtener el valor de esa fuerza F2? Considerando el problema anterior. ¿Qué podría hacer? ¿Recuerdan? Una estrategia o una de las tantas estrategias sería, por ejemplo, elevar al cuadrado tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 y luego sumarlos. Por eso que tenemos aquí F2 seno de alfa al cuadrado más F2 coseno de alfa al cuadrado es igual a ¿quién? 400 al cuadrado más 300 al cuadrado. De aquí de la izquierda factorizo F2 y tenemos F2 al cuadrado, paréntesis, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a ¿quién? 500 al cuadrado. Aquí es más evidente, ¿no? Que es 500 al cuadrado porque este es como 4 por 100 al cuadrado más 3 por 100 al cuadrado. Factorizo el 100 al cuadrado y tendríamos dentro 4 al cuadrado más 3 al cuadrado que nos da 5 al cuadrado. Por eso que aquí tenemos 500 al cuadrado. Luego, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa siempre es igual a 1. O sea que ahí tendríamos f sub 2 al cuadrado por 1 igual a 500. Sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y de ahí que F2 es igual a 500 newtons. Hasta aquí tenemos parte de la pregunta, pero también se desea conocer el valor del ángulo alfa. Ahora, con las expresiones 1 y 2, por ejemplo, podríamos dividirlas. Divido la expresión 1 con respecto a 2 y tenemos ahí F2 seno de alfa entre F2 coseno de alfa. ¿Eso es igual a quién? A 400 entre 300. Por aquí se va a cancelar F2 y por aquí se va a cancelar dos ceros. Ustedes saben que seno entre coseno nos da la función tangente. Y 400 entre 300, eso nos da 4 tercios. Ahí finalmente se hace la pregunta, ¿para qué ángulo la función tangente toma el valor de 4 tercios? Y eso ocurre cuando el ángulo es de 53 grados. Bien, jóvenes, esa sería finalmente la respuesta al problema. ¿Sí? Esa sería finalmente la respuesta al problema. ¿No? Que la tangente de ese ángulo alfa es igual a 4 tercios. Y ahí luego ustedes hacen la pregunta, ¿para qué ángulo la tangente es igual a 4 tercios? A eso cumple cuando el ángulo es 53 grados. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Y pasamos luego a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. ¿Sí? Continuamos. Y ahora pasamos a los conceptos de cinemática. Nos dice, el movimiento es un cambio de posición, pero ojo, siempre es un cambio de posición respecto de un observador. Nos dice además que el movimiento es relativo. Justamente como el movimiento es un cambio de posición respecto de un observador, por ese motivo el movimiento es relativo. Porque justamente nos dice, su descripción depende del observador u objeto que se usa como referencia. Ejemplo. A ver, un ratito. Voy a salir de la diapositiva para que aparezca la animación. Aquí tenemos una animación.
Sí, ahí tenemos una animación. Ahí tenemos una animación, ¿correcto? Tenemos dos observadores. Uno de ellos se encuentra fuera del tren y otro se encuentra dentro del tren. Ambos están apreciando una caja de color amarillo. Sí, ambos están apreciando ese objeto, esa caja de color amarillo. Si yo le pregunto al observador que se encuentra fuera del tren, si yo le pregunto a la persona u observador que se encuentra fuera del tren, a él le pregunto si ese objeto de color amarillo cambia o no cambia de posición en el espacio. ¿Qué me responderá esa persona que se encuentra fuera del tren? Que esa caja o ese objeto de color amarillo cambia o no cambia de posición en el espacio. Él respondería que sí, ese objeto cambia de posición en el espacio. Pero si le pregunto a la persona que se encuentra dentro del tren, a ver, acerca del movimiento de esa caja o de ese objeto de color amarillo, ¿qué me va a responder? Él le va a decir que ese objeto no se mueve respecto de él. Otro ejemplo parecido a él o análogo a él es el siguiente. Claro, no cambie de posición, perfecto. Otro ejemplo sería el siguiente. Imaginemos que ustedes están yendo en un bus. Están sentados en el bus y tienen el celular a la mano. Sí, están ahí, están viendo su Facebook, su WhatsApp, etcétera, ¿sí? Y tienen el celular frente a ustedes. Su celular respecto de ustedes no está cambiando de posición en el espacio. Por lo tanto, para ustedes su celular no tiene movimiento. Pero si le preguntamos a una persona que se encuentra fuera del bus y estando el bus en movimiento, esa persona sí nos va a decir que su celular está cambiando de posición en el espacio. Y es que esto justamente va a depender del observador, ¿correcto? Bien, hasta aquí pueden tomar la captura, teniendo en cuenta que el movimiento es un cambio de posición respecto del observador. Y por ese motivo nos dice que el movimiento es relativo. Puede ser que para un observador un objeto se esté desplazando y quizás para otro observador, ese objeto no se está desplazando. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora al vector posición inicial, vector posición final, el vector desplazamiento y la distancia recorrida. Tenemos aquí una persona, un observador ubicado en el origen de coordenadas. Él va a describir el movimiento de este objeto, que inicialmente se encuentra en este punto en el espacio, ahí en la posición inicial. Esto es para un tiempo inicial t sub 0, ¿correcto? Entonces la persona va a empezar a analizar el movimiento de este objeto que inicialmente se encuentra en ese punto en el espacio. Para eso entonces va a definir el vector posición inicial, que siempre va del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial de ese móvil. En este caso expresado como R sub 0. Ahí está el vector posición inicial. Luego, este objeto está cambiando de posición en el espacio. Se está desplazando, siguiendo esta trayectoria en líneas punteadas. De tal manera que para un tiempo t posterior, ahora este objeto se encuentra en este punto en el espacio. Entonces la persona para ese instante va a definir otro vector, que es el vector posición final, que va del origen de coordenadas hacia la ubicación final de ese móvil, que es el vector R. Vector R, el vector posición final. Con esos dos vectores, posición inicial y posición final, se va a definir un tercer vector. Ese tercer vector siempre, siempre, siempre va desde la posición inicial hasta o hacia la posición final. Ese tercer vector siempre va de la posición inicial hasta o hacia la posición final. Ese vector, en función de los vectores posición inicial y posición final, es la diferencia. Posición final menos el vector posición inicial. Esa diferencia de posiciones se conoce como el vector desplazamiento. Ahí les presento al vector desplazamiento, que se define como la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. Luego, yo podría conocer la distancia recorrida por ese móvil en ese intervalo de tiempo. Para eso tenemos que medir la longitud de la trayectoria descrita por ese móvil. Si yo mido la longitud de la trayectoria descrita por ese móvil,
se habrá obtenido la distancia recorrida o espacio recorrido. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras toman la captura, les hago el siguiente comentario. ¿Para qué nos sirve definir el espacio recorrido o distancia recorrida y a su vez el desplazamiento en un intervalo de tiempo? Esto se ha definido para luego definir otras dos cantidades físicas que vamos a hacer justamente en la siguiente diapositiva. Tenga presente que el desplazamiento es un vector. Por eso dice vector desplazamiento o a secas el desplazamiento, que siempre es una cantidad física vectorial. En tanto que la distancia recorrida o espacio recorrido es una cantidad física escalar. Tengan presente esos detalles porque con ello vamos a analizar la siguiente diapositiva. Bien, continuamos entonces, si no hay consultas hasta aquí. Dice ahora la velocidad media. La velocidad media nos dice que es una cantidad física vectorial. ¿Por qué? Porque la velocidad media se define como el cociente del desplazamiento entre un intervalo de tiempo. Tengan presente que el desplazamiento es una cantidad física vectorial. Por lo tanto, lo que está en el numerador es un vector. El intervalo de tiempo es una cantidad física escalar. Entonces, si hago el cociente de un vector entre un escalar, el resultado es una nueva cantidad física vectorial, que se le conoce en este caso como la velocidad media, o a secas la velocidad. Él está expresado en el sistema internacional en metros por segundo. Ahora aquí, la rapidez media nos dice que es una cantidad física escalar. ¿Por qué? Porque él se define como el cociente de la distancia recorrida o espacio recorrido entre un intervalo de tiempo. La distancia es una cantidad escalar, el intervalo de tiempo también es escalar. Escalar entre escalar nos da como resultado una nueva cantidad física escalar, que en este caso se le conoce como la rapidez media. Ambas cantidades físicas, velocidad media y rapidez media, se miden en metros por segundo en el sistema internacional. Perdón. Bien, para que se entienda o se comprenda este esquema, les planteo aquí un ejemplo. Imagínense que esta es su casa y por acá tenemos una bodega. Y ustedes van a ir de su casa hacia la bodega y luego de la bodega hasta su casa. Bien, si les preguntan acerca del desplazamiento, ¿cuánto creen que es en este caso el desplazamiento? Desde que sale de su casa hasta que llega a su casa. ¿Cuánto creen que es el desplazamiento? ¿Cero o diferente de cero? ¿Cuánto creen que es el desplazamiento? Desde que sale de casa y llega a su casa. ¿Cuánto creen que es el desplazamiento? ¿Cero o diferente de cero? Veamos. Si él parte de casa, entonces esa es su posición inicial. Ojo, si la persona parte de casa, entonces esa es su posición inicial. Luego de hacer un cierto recorrido, él finalmente llega hasta su casa. O sea que la posición inicial y final, ¿cómo son? Iguales. Él sale de casa, hace un recorrido por ahí y finalmente llega a su casa. Es decir, que la posición inicial y final son iguales. Si estos dos son iguales y entre ellos tengo aquí una resta, entonces eso nos va a dar automáticamente 0. O sea que el desplazamiento de esa persona es 0 desde que sale y llega a su casa. Ahora, si les preguntan acerca de la distancia que ha recorrido, ¿esa distancia es 0 o diferente de 0? Si les preguntan ahora acerca de la distancia que ha recorrido, desde que Diferente. sale, diferente de 0. Muy bien. Tenga presente que el desplazamiento es una cantidad física vectorial y la distancia es una cantidad física escalar. ¿Correcto? Bien. Ahora, con esa misma información, quiero conocer ahora la velocidad media desde que sale y llega a su casa. ¿Cuánto creen que sea la velocidad media? ¿Cero o diferente de 0? A ver, al ojo, miren. La velocidad media, ¿cómo está definido?
como el desplazamiento entre un intervalo de tiempo. ¿Cuánto me salió el desplazamiento desde que sale y llega a su casa? 0. Entonces, si hago el cociente desplazamiento 0 entre un intervalo de tiempo, pues ese cociente nos va a dar 0. Así es, señorita Jocelyn, perfecto, 0. Muy bien. Y si les pregunto acerca de la rapidez media, ¿eso será 0 o diferente de 0? Ahora les preguntan acerca de la rapidez media. ¿Eso será 0 o diferente de 0? A ver, la distancia nos salió diferente de 0. El tiempo o intervalo de tiempo también es diferente de 0, por lo tanto esto de aquí es diferente de 0. ¿Por qué, profe, esta discrepancia? Es que uno es una cantidad física vectorial y el otro es una cantidad física escalar. Por eso tengan mucho cuidado cuando se les pregunta acerca de la velocidad o de la rapidez, que físicamente no son iguales, ¿correcto? Muy bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Ahora, vamos a analizar luego un movimiento en el cual la magnitud del vector desplazamiento es igual a la distancia, o que también la magnitud de la velocidad media es exactamente igual a la rapidez media. Ese movimiento, que lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Claro, puede ser, claro. Puede, claro, sí es posible. Es posible que en otro tipo de situaciones, tanto el desplazamiento como la velocidad media sean cero, sí es correcto. Como por ejemplo, esta situación, ¿no? O sea, cada vez que ustedes observen que un móvil parte de un punto y llega a ese mismo punto, ¿sí? Parte de un punto y llega exactamente al mismo punto, ahí automáticamente el desplazamiento es nulo, porque tanto la posición inicial y final son iguales. Y por lo tanto también la velocidad media también vale 0. Ok, bien, ahora pasamos aquí a ese tipo de movimiento. Claro, entre comillas, puedo restar la cantidad recorrida. Claro, puede ser. Así es, podría ser. Bien, ahora tenemos aquí el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a analizar palabra por palabra. Dice movimiento, que es un movimiento de posición en el espacio respecto de un observador. Dice rectilíneo, ¿por qué? Porque ese móvil va a cambiar de posición en el espacio, pero siguiendo una trayectoria en línea recta. Pero además dice aquí uniforme. Dice uniforme, constante o invariable en el tiempo. ¿Qué debe ser uniforme, constante o invariable en el tiempo? La velocidad media. Él es constante, él es uniforme. ¿Correcto? Ahora aquí nos dice, ambos móviles, rojo y azul, dice, se desplazan con rapidez constante. Ojo, nos dice que ambos se desplazan con rapidez constante. Sin embargo, solamente uno de ellos realiza un MRU. Según ustedes, ¿cuál de los dos realiza un MRU? ¿Rojo o azul? O quizás ambos o quizás ninguno. ¿Cuál de los dos realiza estrictamente un MRU? Teniendo en cuenta que el MRU es movimiento rectilíneo. Claro, el de color rojo, así es, el de color rojo. Entonces, ojo, si bien es cierto, ambos se desplazan con rapidez constante, solamente el de color rojo realiza un MRU, porque la trayectoria que describe es estrictamente rectilínea. El de color azul, no. ¿Por qué? Porque su trayectoria es curvilínea. Hay otro motivo, hay otro motivo. Cuando, digamos, ese móvil de color azul se encontraba en esta posición, esta era la dirección de su velocidad para ese instante. Cuando se encuentra ahora en esta otra posición, ahora esta es la nueva dirección de su velocidad. Y cuando se encuentra ahora en esta otra posición, esta es la dirección de su velocidad. O sea, ¿qué ha ocurrido con la dirección de la velocidad del móvil de color azul? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? ¿Ha cambiado o no ha cambiado aquí la dirección de la velocidad del móvil de color azul? Sí ha cambiado.
Pero ¿qué nos dice aquí con respecto al MRU? La última palabra dice uniforme. ¿Eso qué implica? Que la velocidad debe ser constante. Pero tengan presente que un vector está definido por una magnitud y una dirección. Para que un vector sea constante, quiere decir que en todo momento, ojo, en todo momento debe ser constante, tanto la magnitud como la dirección. Basta que cambie la magnitud o basta que cambie la dirección para que ese vector ya no sea constante. En este caso, para el móvil de color azul. Así es variante, cambia o varía en el tiempo. En cambio, para el de color rojo, permanece constante la velocidad. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Y pasamos luego a la siguiente diapositiva. Ahora, como dice movimiento rectilíneo, nos vamos a centrar estrictamente en el eje horizontal o estrictamente en el eje X. Sí, nos vamos a concentrar estrictamente en la horizontal o en el eje X. Bien, para esto entonces vamos a definir el desplazamiento, pero ahora en el eje X. Nos dice que es una cantidad física vectorial, ¿no? Como ya lo sabemos, ¿correcto? Y que indica además el cambio de posición, ¿no?, de un cuerpo en el espacio. Por ejemplo, acá tenemos a una persona ubicada en el origen de coordenadas y tenemos un móvil. De tal manera que para el tiempo inicial t sub 0, la persona traza un vector posición inicial que va del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial del móvil. Luego, para un cierto tiempo t posterior, ahora el móvil se encuentra en esta nueva posición y va a trazar otro vector que va del origen de coordenadas hacia la posición final del móvil. Con estos dos vectores va a definir el vector desplazamiento, que es este de color verde, que siempre va desde la posición inicial hasta la posición final. Ahí lo tenemos, el vector desplazamiento, que siempre va de la posición final de la posición inicial hasta la posición final. Y él se define como la diferencia del vector posición final menos el inicial. Ahora, si yo quiero conocer la distancia, nos dice aquí, la distancia es igual a la magnitud del desplazamiento. La distancia es igual a la magnitud del desplazamiento. Por eso que tenemos ahí la distancia, se puede obtener como la magnitud o módulo del desplazamiento o como la magnitud o módulo de la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Teniendo en cuenta, ojo, que ambas cantidades físicas, desplazamiento y distancia, en el sistema internacional se miden en metros. Ambas cantidades físicas en el sistema internacional se miden en metros. A ver, un ratito, discúlpenme. Ahora sí. Bien, continuamos. Sí, continuamos ahí. Bien, continuamos. Y ahora tenemos la velocidad media. Claro está, ojo, para el MRU. Nos dice que es una cantidad vectorial, como ya sabemos, ¿no? Como ya sabemos, ya que la velocidad media se define a partir del desplazamiento. Por eso que nos dice que la velocidad media es igual a quién, al desplazamiento, en este caso en la horizontal, entre un intervalo de tiempo. A partir de la velocidad media, vamos a definir ahora la ecuación de movimiento. Este intervalo de tiempo que está en el denominador va a pasar a multiplicar a la velocidad, y este menos posición inicial va a pasar al otro lado de la igualdad. Y despejando vamos a obtener la ecuación de movimiento del MRU, que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo. Ustedes quizás por ahí se preguntarán, profe, en el colegio me enseñaron de esta manera, que la distancia recorrida es igual a la rapidez por el tiempo. ¿Esto es válido? Sí, sí es válido. A mí también me enseñaron así. Distancia igual a rapidez por tiempo. ¿Esto es válido? Sí. Pero ojo que esta notación de color verde es de tipo escalar. Que la distancia, al igual que la rapidez, son cantidades físicas escalares. Pero esta que está en el recuadro es una ecuación de tipo vectorial, ya que aquí tenemos a los vectores posición final y al vector posición inicial. Y por aquí el vector velocidad media. Por eso que aquí en este recuadro tenemos una ecuación de tipo vectorial, ¿correcto? Por ejemplo aquí,
Para que se entienda mejor, tengo dos esquemas. En el esquema de arriba, tengo un móvil que se está desplazando hacia la derecha. Parte de la posición inicial x sub 0 y llega luego en tiempo t a una posición final x. Si este es el origen de coordenadas, 0, origen de coordenadas, entonces ustedes bien saben que a la derecha los valores son positivos y a la izquierda los valores son negativos. Eso quiere decir entonces que él parte de una posición inicial que es negativa y llega a una posición final que es positiva. En el esquema de abajo se tiene que él parte de una posición inicial que es positiva y llega a una posición final que es negativa. Con todo y signo, según corresponda, yo lo debo de expresar en esta ecuación de movimiento. Si la posición inicial es positiva, con su signo positivo. Si es negativo, con su signo negativo, según corresponda. De igual manera con la velocidad. Aquí en el gráfico de arriba les comentaba que el móvil se está desplazando hacia la derecha. O sea que esta velocidad tiene dirección positiva, ya que ese vector está apuntando hacia la derecha. Pero ¿qué ocurre con el gráfico de abajo? Allí, el móvil se está desplazando hacia la izquierda. Por lo tanto, el vector velocidad también hacia la izquierda. Y eso quiere decir que él tiene dirección negativa. Y con todo y signo, según corresponda, debo describirlo aquí. Con su dirección de la velocidad, ya sea positiva, cuando el móvil se desplaza hacia la derecha, y con la velocidad en dirección negativa cuando se desplaza hacia la izquierda. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta ecuación que está en el recuadro, ya que esta ecuación es de tipo vectorial. Tenemos que tener en cuenta ahí tanto la magnitud de cada uno de ellos, pero sobre todo su dirección. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. ¿Sí? Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Yo les recomiendo que se vayan acostumbrando a la notación vectorial, ya que así se les va a preguntar en el examen, o es muy probable que se les pregunte de esa manera. Bien, ahora tenemos la siguiente gráfica, que es posición en función del tiempo. Vamos a graficar o tabular esta ecuación de movimiento, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo. Ya sabemos que esta ecuación es de tipo vectorial. Ahora, observo que el exponente del factor tiempo, es la unidad. Implícitamente ahí tenemos la unidad. Quiere decir entonces que esta ecuación es de tipo lineal. A ustedes en el colegio cuando les pedían que grafiquen o tabulen una función lineal, pues su gráfica era siempre una línea recta, con una cierta inclinación. Entonces aquí, de forma análoga, quiero graficar esta función lineal, que es de la posición respecto al tiempo. Entonces graficamos y obtenemos estas rectas, esta de color rojo y esta otra también de color rojo, a modo de ejemplo. De esa gráfica se puede obtener la siguiente información. Siempre, los puntos de corte de la gráfica respecto del eje vertical, que es el eje de la posición, nos da como dato, nos da como información la posición inicial. Siempre el punto de corte de la gráfica con respecto a la vertical nos da siempre el valor de la posición inicial. Otra información que se puede obtener de estas gráficas es la velocidad. Para eso debería conocer la medida o el valor del ángulo θ. Por ejemplo, aquí el ángulo θ agudo, o en este caso el ángulo θ obtuso. Y es que se plantea lo siguiente, que la velocidad va a ser numéricamente igual, a la tangente de θ. Por ejemplo, supongamos que aquí el ángulo θ para el gráfico de la derecha sea 45 grados. Y supongamos. Entonces la velocidad del móvil, ¿cuánto vale? La velocidad sería igual a la tangente de 45 grados. O sea, que la tangente de 45 es igual a 1. O sea, que la velocidad es igual a 1 metro por segundo. ¿Correcto? Bien. Hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras les hago este comentario. En el gráfico de la derecha, el ángulo θ es agudo.
Quiere decir entonces que la tangente de ese ángulo agudo siempre será positivo. Quiere decir que la velocidad aquí del móvil siempre es positivo. ¿Eso qué implica? Que el móvil se está desplazando hacia la derecha. En el gráfico de la izquierda, ¿qué ocurre? El ángulo θ es obtuso. Y en este caso, ¿qué ocurre? Que la tangente de ese ángulo obtuso es negativo. ¿Eso qué implica? Que el móvil aquí se está desplazando hacia la izquierda o en dirección menos x. Entonces, cuando ustedes obtienen ahí la tangente del ángulo θ y le sale positivo, quiere decir que el móvil se está desplazando hacia la derecha o en dirección más x. Pero si le sale negativo, quiere decir que el móvil se está desplazando hacia la izquierda o en dirección menos x. Bien, continuamos. Ya para acabar tenemos la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Tenga presente que en el MRU la velocidad como debe ser constante. Y esta letra U hace referencia a la palabra uniforme. ¿Y eso qué implica? Implica que la velocidad como debe ser constante o invariable en el tiempo. Pero tenga presente que la velocidad es una cantidad física vectorial, que puede ser positiva, como en el gráfico de la derecha, o negativa, como en el gráfico de la izquierda. Bien, si les dan una gráfica velocidad versus tiempo, ¿qué información se puede obtener de ahí? Por ejemplo, se puede obtener el desplazamiento, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con este detalle. El área como tal, para ambos gráficos les da el desplazamiento, pero un detalle. Si el área se encuentra por encima del eje del tiempo, se dice que esa área o su equivalente, que es el desplazamiento, es positivo. Pero si el área obtenida se encuentra por debajo del eje del tiempo, se dice que esa área o su equivalente, que es el desplazamiento, es considerado negativo. Y finalmente, si yo quiero conocer la distancia recorrida, entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a tomar la magnitud al desplazamiento, ya que la magnitud del desplazamiento o la magnitud del área sombreada nos da finalmente la distancia. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Teniendo en cuenta, ojo, que de forma general, el área nos representa físicamente el desplazamiento. Si esa área se encuentra por encima del eje del tiempo, entonces esa área o su desplazamiento es considerado positivo. Pero si esa área se encuentra por debajo del eje del tiempo, entonces esa área o su equivalente, que es el desplazamiento, es considerado negativo. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Con esto entonces se ha finalizado la teoría en resumen, para la parte de cinemática. Bien, ahora tenemos el problema número 3. Nos dice, dos helicópteros de socorro A y B se encuentran en un instante dado en las posiciones indicadas. Determine la distancia entre los helicópteros en dicho instante. Bien, ahí tenemos a los helicópteros A y B y queremos conocer la distancia que existe entre ellos. A ver, vamos a hacer un pequeño bosquejo. Imaginemos que esta es la ubicación del helicóptero A y este otro de B. Ahí tenemos entre comillas sus posiciones representados por puntos en el espacio. Y quiero conocer la distancia que existe entre ellos. Entonces, por geometría, ¿cómo se conoce la distancia entre dos puntos en el espacio? Por geometría, ¿cómo se puede conocer la distancia entre dos puntos en el espacio? Sencillo, la distancia que existe entre dos puntos en el espacio se puede representar geométricamente por una recta que pasa justamente por dichos puntos. Ahí lo tenemos. En este caso esa recta va a estar representado por este vector de color amarillo. ¿Sí? Entonces ese vector de color amarillo nos va a representar la distancia entre los helicópteros A y B. Entonces yo sé que la distancia es una cantidad escalar. En este caso lo que tengo que hacer es conocer la magnitud de este vector de color amarillo. Pero ese vector de color amarillo, ¿cómo está representado? R sub B menos R sub A.
Entonces vamos a definir esa diferencia de los vectores. R sub B menos R sub A. Aquí tenemos los vectores A y B en función de los vectores unitarios y JK. Y restamos. Ahí tenemos, miren, R sub B menos R sub A. ¿Es igual a quién? Bien, esto se va a restar de la siguiente manera. I con I, J con J y K con K. Explico. 50i menos 10i nos da 40i. 30j menos 10j nos da 20j. Y 100k menos 50k nos da 50k. Hasta aquí tenemos representado al vector R sub B menos R sub A en función de los vectores unitarios. Pero quiero conocer su magnitud, ya que la magnitud de ello nos va a dar como resultado la distancia entre los helicópteros. ¿Y esto cómo se obtiene? Como la raíz cuadrada de la componente en el eje X al cuadrado más la componente en el eje Y al cuadrado más la componente en el eje Z al cuadrado. Resolviendo esto se obtiene que esa distancia es igual a 30 raíz cuadrada de 5 metros. Pero por dato nos dice que se va a considerar que la raíz cuadrada de 5 es aproximadamente 2,2. Reemplazando aquí se obtiene que esa distancia es de 66 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, pasamos entonces al siguiente problema. Número 4. Nos dice, dos atletas A y B se desplazan sobre una pista recta en la dirección del eje X de acuerdo a estas ecuaciones. Pregunta, ¿cuáles son las posiciones de los atletas A y B respectivamente en el instante que están separados 150 metros? Bien, antes de plantear el problema, vamos a interpretar estas ecuaciones de movimiento. Para eso tengo en cuenta la definición, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo o tiempo t. Noten aquí lo siguiente. Siempre el término independiente, o sea, aquel que no está multiplicado del tiempo, es la posición inicial. En este caso, miren, para A, el término independiente es menos 10. Y para B es 100. Perdón, es 110. Quiere decir entonces que la posición inicial de A vale menos 10. Ahí lo tenemos. Y la posición inicial de B es de 110. Luego, con respecto a la velocidad. La velocidad es el término que siempre está multiplicando al tiempo. Para A, observo que quien está multiplicado al tiempo t es 4 o más 4. Eso quiere decir que A se está desplazando hacia la derecha. Y con respecto a B, observo que quien multiplica el tiempo es 5 o más 5. Quiere decir que él se está desplazando también hacia la derecha. De esa manera se va a interpretar estos valores. Y así ustedes podrían graficar, por ejemplo, o representar gráficamente, por ejemplo, a los atletas o a los móviles. ¿Sí? Bien, eso es con respecto a la interpretación de esas ecuaciones. Ahora sí vamos con la pregunta. Se observa que el atleta B está delante de A. Y yo quiero conocer en qué instante, ¿no? O mejor dicho, cuáles son las posiciones para cuando los atletas A y B se encuentran separados 150 metros. Como el atleta B está delante y el atleta está por detrás, planteamos la siguiente ecuación. La ecuación de movimiento de B menos el de A es igual a 150 metros. X sube, ¿por qué? Porque él va adelante, menos el que va detrás. Esto va a ser igual a ¿qué? A la distancia que los separa. Por dato el problema, 150 metros. Ahora, aquí vamos a reemplazar las ecuaciones de movimiento del atleta A y de B. De B, ¿cuánto es? 110 más 5t. Ahí lo tenemos. Menos la ecuación de movimiento de A. Pero de A es menos 10 más 4t. Ahí está, menos, entre paréntesis, menos 10 más 4t. Y todo esto igual a 150. Y aquí finalmente se despeja y se obtiene que el tiempo t es de 30 segundos. En el examen la pregunta hubiera sido esta. Determine en qué instante de tiempo los atletas A y B están separados 150 metros. Respuesta, 30 segundos. Así hubiera sido para un examen.
Pero como estamos en clase, preguntamos algo adicional. En este caso, quiero conocer las posiciones cuando se encuentran separados 150 metros. Eso ocurre justamente para el instante de 30 segundos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a reemplazar en las ecuaciones de movimiento de A y de B en instante de tiempo 30 segundos. Para el móvil A o para el atleta A sería menos 10 más 4t, pero t vale 30. Evaluando esto tenemos 110. Y finalmente para B, esto es 110 más 5t, pero t vale 30. Evaluando obtenemos 260 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Las posiciones ocurre para el atleta A en 110 metros y para B en la posición 260 metros. Y pueden tomar la captura. Ojo que para el examen la pregunta hubiera sido más sencilla. Determine en qué instante de tiempo los atletas están separados 150 metros. Respuesta 30 segundos. Bien, si no hay consultas o dudas, paso entonces a la siguiente diapositiva, que corresponde al problema número 5. A ver, nos dice, una motocicleta que se desplaza con velocidad constante de más 10 metros por segundo. Ojo, dice más 10. Quiere decir que él se está desplazando hacia la derecha. Pasa por la posición x igual a 0 en el instante t igual a 0. Y 5 minutos después, un automóvil que se desplaza con velocidad constante de menos 20 metros por segundo, ojo, miren, dice menos 20 metros por segundo. Quiere decir ahora que él se está desplazando hacia la izquierda. Se está desplazando hacia la izquierda. ¿Correcto? Dice que pasa por la posición 6 kilómetros. Pregunta, ¿en qué posición se cruzará la motocicleta con el automóvil? Veamos. Va a pasar un tiempo t, que es común para ambos. Va a pasar un tiempo t, que es común para ambos. Y en el cual ambos se van a cruzar. Ambos se van a alcanzar. ¿Correcto? Ambos se cruzan, ambos se alcanzan o ambos se encuentran. Quiere decir que cuando eso ocurre, la posición de la motocicleta va a ser igual a la posición del automóvil. ¿Correcto? Entonces, aquí sería igualar las ecuaciones de movimiento. Pero para esto tengo que definir las ecuaciones. Tenemos entonces aquí la ecuación de movimiento para la motocicleta. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo. Tiempo final menos el tiempo inicial. Según el problema, el tiempo inicial de la motocicleta vale 0. La velocidad vale 10 y él parte de una posición inicial igual a 0. De ahí que reemplazando tenemos que su ecuación de movimiento es 10t. Ahora vamos con el automóvil. Él nos dice que parte de la posición 6 kilómetros o de 6.000 metros. Ojo, 6 kilómetros y en este caso 6.000 metros. Con una velocidad constante de menos 20 metros por segundo. Ahí está, menos 20 metros por segundo. Pero él lo hace a partir del instante de tiempo de 5 minutos, o su equivalente en segundos, 300 segundos. El tiempo inicial del automóvil es de 300 segundos, o 5 minutos. Bien, como les comentaba aquí, cuando se cruzan, ¿qué ocurre? Sus posiciones son iguales. Entonces igualo la ecuación de movimiento de la motocicleta con la del automóvil. O sea, 10t es igual a 6.000 menos 20, entre paréntesis, t menos 300. A partir de aquí, despejando, se obtiene que el instante de tiempo en que ocurre ese encuentro es de 400 segundos. Pero, ojo, nos pregunta, ¿qué posición se cruzará la motocicleta con el automóvil? Finalmente, ¿qué voy a hacer? Pues reemplazar ese tiempo t en la ecuación de movimiento de la motocicleta. O sea, que esto sería 10 por t, pero t vale 400, y eso nos da 4.000 metros, o su equivalente 4 kilómetros. Bien. Profe, ¿por qué era 6.000? Disculpe. Ok. 6.000, ¿por qué nos dice? Nos dice por aquí, nos dice por aquí, perdón.
Nos dice por aquí que parte de la posición 6 kilómetros. Ahí está. 6 kilómetros en metros equivale a 6.000 metros. Y por ese Ah, motivo. gracias, profesor. Profesor, ¿cree Ok. que pueda poner la 4 para sacarle captura un momento? Ya, al final sí no, al final no te preocupes. Al final pongo las capturas, ¿no? Mejor dicho, para que ustedes puedan tomar las capturas, ¿no? Los problemas o diapositivas, ¿no? Que ha faltado. No te preocupes. Al final lo hacemos eso. Bien, hasta aquí tomen la captura para pasar al siguiente problema. Bien, continuamos. Problema número 6. Nos dice, dos móviles A y B se desplazan en la dirección del eje X con movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo a la gráfica posición-tiempo. Pregunta, determine la rapidez del móvil B, que es la gráfica de color verde. ¿Sí? Bien, yo les comentaba en la teoría que de una gráfica posición-tiempo se puede conocer la velocidad, pero a partir de la tangente de este ángulo, en este caso para el móvil B. Entonces ahí la velocidad y con ello finalmente la rapidez del móvil B sería la tangente de dicho ángulo. Pero hay un pequeño problema. No nos dicen o no nos dan por ninguna parte la medida de ese ángulo θ. Entonces no podré conocer a partir de ello la tangente. Entonces ahora voy a optar por otra forma. Yo sé que la tangente de ese ángulo θ sub B sería el cateto opuesto, es esta recta de color celeste, entre el cateto adyacente, que sería este color amarillo. Del gráfico yo sé cuánto vale el cateto adyacente, el de color amarillo. Él se conoce. El que no se conoce es este cateto opuesto. ¿Por qué? Porque no sé en qué posición recae el punto más alto. No sé en qué posición recae ese punto más alto. Por lo tanto, no sé cuánto vale ese cateto. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo lo voy a obtener? Para eso, entonces, voy a analizar para el móvil A. Noten aquí. Voy a utilizar la tangente de este ángulo puntito. La tangente de ese ángulo puntito. Me explico. En el triángulo más grande, la tangente de ese ángulo puntito sería este cateto, entre todo este cateto, ¿cierto? Y en el triángulo pequeño, ¿correcto? La tangente de ese ángulo puntito sería este cateto entre este otro cateto, ¿cierto? Bien, eso es justamente lo que voy a plantear para conocer cuánto vale el cateto opuesto a ese ángulo θ sub B. Ahí lo tenemos, miren. En el triángulo más grande de la gráfica del móvil A, tenemos 30 entre 10, ¿correcto? 30 entre 10. Y en el triángulo pequeño tenemos este cateto, que sería la posición del móvil para t igual a 5 entre 5. Despejando, obtenemos ahí que la posición del móvil, ya sea el móvil A o el móvil B, para t igual a 5 segundos es igual a 15 metros. Con esto ya puedo conocer la velocidad del móvil B y con ello finalmente su rapidez. Ahí lo tenemos. La velocidad o la rapidez del móvil B sería con la tangente de este ángulo, que es el cateto opuesto, que vale como 15, entre el cateto adyacente, que vale como 5. De ahí que despejando se obtiene que esa velocidad o su magnitud, que es la rapidez, nos sale 3 metros por segundo. ¿Sí? Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Profe, el XT 5 segundos, ¿cómo salió? Disculpe. Ok. Bien, yo les comentaba que para conocer la velocidad del móvil B, yo requiero conocer este cateto, ¿no? El cateto opuesto a ese ángulo, ¿correcto? Y además el cateto adyacente. El adyacente sí se conoce fácilmente del gráfico. Lo que faltaba conocer era el cateto opuesto, que sería justamente la posición para t igual a 5 segundos, ¿no? Sería básicamente la posición para t igual a 5 segundos.
Entonces habíamos planteado, ¿no?, trabajar con la tangente de este ángulo punto. La tangente de este ángulo punto en el triángulo más grande sería este cateto entre todo este cateto. Y en el triángulo pequeño sería este cateto, donde ese cateto, este vertical pequeño, es justamente la posición del móvil, ya sea el móvil A o el móvil B, para t igual a 5 segundos. Sería él entre él, que es justamente lo que se ha planteado por acá. No sé si con eso queda más claro. Sí, profesor. Ok. Bien, entonces pasamos al siguiente problema. ¿Sí? Si no hay otra consulta o duda hasta aquí. Bien. Problema número 7 nos dice: la figura muestra la gráfica posición en función del tiempo de un ciclista. Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Antes de responder cualquier proposición, vamos a analizar esta gráfica, ya que les voy a enseñar dos formas de responder esta pregunta. Una de ellas es interpretando la gráfica. Veamos. Observo que para t igual a 0, el ciclista parte de la posición 0. Para t igual a 0, la posición vale 0. ¿Correcto? Luego, observo que para t igual a 2 segundos, la posición del ciclista es 12 metros. Bien. Luego, ¿qué ocurre en el intervalo de tiempo? De 2 a 4 segundos. Ahí se observa que él mantuvo su posición. Para t igual a 2, para t igual a 3 y para t igual a 4, él mantuvo su posición 12 metros. O sea que en este intervalo de tiempo, el ciclista se ha detenido. Está en reposo. Pero luego, ¿qué ocurre? Para t igual a 4 parte la posición 12 y para t igual a 6 ahora se encuentra en la posición 0. Ahora tenemos el gráfico que para t igual a 4 segundos, el ciclista ahora se encuentra en la posición 12 metros y luego para el instante t igual a 6 segundos, él se encuentra ahora en el origen de coordenadas o en la posición 0. ¿Eso qué implica? Miren, que de 0 a 2 segundos el ciclista se ha desplazado hacia la derecha. O sea que su velocidad tiene dirección positiva o está en dirección más x. Pero ¿qué ocurre de 4 a 6 segundos? El ciclista se ha desplazado hacia la izquierda. O sea que ahora su velocidad es negativa o que se ha desplazado en dirección menos x. ¿Correcto? Bien. Y además tengan presente que entre 2 y 4 segundos el ciclista se encontraba en reposo. Ahora sí, podemos responder cualquier proposición. Nos dice la primera: entre 2 y 4 segundos el ciclista se desplaza, o sea, cambia de posición, con velocidad constante. ¿Cómo debe ser la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Ojo, tenemos que interpretar entre 2 y 4 segundos. Entre 2 y 4 segundos. Ahí se había indicado que el ciclista se encontraba en reposo, ya que mantuvo una posición constante, 12 metros. Quiere decir entonces que la primera proposición debe ser, ¿cómo? Falso. ¿Sí? Porque él dice que se desplaza, o sea, cambia de posición. Falso. Él estuvo en reposo. Bien. Segunda proposición. A ver, para ustedes. Dice que entre 0 y 2 segundos el ciclista se desplaza en la dirección del eje más X, o sea, hacia la derecha. ¿Verdadero o falso? A ver, entre 0 y 2 segundos. Claro, verdadero, así es. Ese es interpretando la gráfica, pero también se puede obtener evaluando esta velocidad en ese intervalo de tiempo y nos sale positivo. Quiere decir entonces que se está desplazando hacia la derecha o en dirección más X, verdadero. Y finalmente la tercera proposición nos dice, entre 4 y 6 segundos el ciclista se desplaza en la dirección del eje menos X.
o sea, hacia la izquierda, ¿verdadero o falso? También verdadero, así es. Una de ellas, interpretando la gráfica como hicimos al inicio, y la otra sería evaluando el valor de esa velocidad. Y nos sale negativo. Por lo tanto, el móvil o el ciclista se está desplazando hacia la izquierda o en dirección menos X. Verdadero. Muy bien. Así es. Así es, Jocelyn. Así es, Carla. Perfecto. Bien. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces aquí tenemos dos formas de resolver el problema. Una de ellas, como hice al inicio, interpretando la gráfica, y la otra, como se está presentando, evaluando las velocidades por cada intervalo. Ahí les dejo esas dos opciones y ustedes, bueno, van a tomar la que mejor, ¿no?, se adecue a un problema. Bien, finalmente, el problema número 8. También tenemos ahí las claves de los ejercicios de casa. Nos dice, un automóvil se aleja en línea recta en dirección perpendicular a una pared vertical, con rapidez de 20 metros por segundo. Ahí está. Aquí tenemos a la derecha una pared y el automóvil se aleja. Por lo tanto, el móvil se está desplazando hacia la izquierda, con una rapidez de 20 metros por segundo. Dice además, si a cierta distancia de la pared el conductor toca la bocina y escucha el eco del sonido 4 segundos después, pregunta, ¿a qué distancia de la pared se encontrará el automóvil cuando el conductor escuche el eco? Veamos. Para ese instante, o para esa distancia desconocida entre el auto y la pared, se va a tocar la bocina, o sea, se va a emitir un sonido. Ese sonido se va a desplazar en varias direcciones. Una de ellas es la que se dirige hacia la pared. El sonido choca, rebota, choca o incide y luego se refleja o rebota, ¿correcto? Hasta que finalmente por ahí pues va a alcanzar al automóvil, ¿correcto? Bien, en ese intervalo de tiempo, que ha transcurrido, de 4 segundos, el automóvil pasó de esta posición a esta otra, en 4 segundos, ¿correcto? Y el sonido en ese mismo intervalo de tiempo de 4 segundos hizo el siguiente recorrido. Pasó del auto hacia la pared, ¿correcto? Y luego de la pared hasta alcanzar al auto. Eso es lo que hizo el sonido en ese tiempo de 4 segundos. Bien. ¿Qué nos preguntan? La distancia que hay del automóvil o del conductor hacia la pared en el instante que escucha el sonido. O sea, se requiere conocer toda esta distancia. Nos preguntan toda esta distancia. Bien. Vamos entonces a trabajar por geometría. Vamos a conocer primero la distancia que ha recorrido el auto en el intervalo de tiempo de 4 segundos. Ahí sería bien fácil porque planteamos que la distancia es igual a la rapidez por tiempo. Distancia es en este caso la rapidez del auto por el tiempo t. La rapidez del auto 20 metros por segundo y el tiempo 4 segundos. De que esa distancia s es 80 metros. Pero ahora falta conocer d, porque nos preguntan en este caso cuánto es s más d. Para esto ahora tenemos en cuenta la distancia que ha recorrido el sonido, desde que fue emitido hasta que se había percibido o escuchado. ¿Qué distancia recorre el sonido en toda su trayectoria? Cuando va del auto hacia la pared, recorre una distancia como d. Y cuando va de la pared hasta que alcanza el auto, recorre una distancia como d más s. O sea que en total el sonido ha recorrido la siguiente distancia. 2d más s. Eso va a ser igual aquí a la rapidez del sonido por el tiempo. Reemplazando, 2d más s, que vale 80, es igual a la rapidez del sonido, que es 340, por el tiempo t, que es 4 segundos. Despejando, obtenemos que d es 640 metros. Pero ojo, ¿qué nos preguntan? S más d. Nos preguntan S más d. La distancia que hay del conductor cuando escucha el sonido o el eco hasta la pared. O sea, S más D. Reemplazando ahí los valores de S y D,
obtenemos que esa distancia es de 720 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Uno parecido a este se les podría proponer en el examen, y es que en este último problema se ha utilizado notación escalar. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Vayan revisando por ahí qué diapositivas, ya sea de la teoría o de los problemas, ¿sí? Les falta para que me lo hagan saber con total confianza. Por ahí creo La que alguien 4, nos por dijo favor. el 4, ¿cierto? Problema 4. Ok, problema 4, un ratito, unos segundos más para que tomen todos esta captura. Y luego pasamos al problema número 4, ¿sí? Para que puedan tomar la captura correspondiente. Bien, salgo de la diapositiva, ¿sí? Salgo de la diapositiva y voy al número 4. A ver, problema 4. Antes el 2, un ratito, número 4, número 4. Ahí tenemos el número 4. Alguien puede tomar la captura. Gracias, Sí, profesor. ahí ve. Ok, gracias también a ustedes. A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Le falta alguna captura? Ya sea de la teoría o de los problemas. Si no, para dejarlo en esta última diapositiva. Bien, jóvenes, eso sería entonces todo por hoy de mi parte. Cuídense, que pasen bonito día. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, gracias por su participación y su atención. Ok, muchas gracias. Cuídense también.